Como cada miércoles, Guillermo Valdés, comenzamos a platicar ya. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, buenas noches. La semana pasada, Guillermo Valdés, quien es colaborador de este espacio desde hace mucho tiempo, está en GEA, en esta casa encuestadora, fue director del CISEN del 2006 a 2009. Platicamos evidentemente de lo que había sucedido, de lo que sucede con Genaro García Luna. Hubo algunos reclamos, Guillermo, porque no te pregunté directamente algo que te voy a preguntar ahora. Adelante. Como director del CISEN, ¿no tenías conocimiento de los posibles nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico, con el crimen organizado? No, pues no tuve porque, mira, el CISEN no tiene necesariamente esas tareas. Y además investigar a una persona a fondo para poder descubrir los nexos con el narcotráfico es una tarea que puede llevar meses o años. Y nosotros estábamos concentrados en otro tipo de investigaciones. El tema de seguridad pública, o sea, la participación del CISEN en el narcotráfico, era hacer inteligencia estratégica, es decir, tener una visión global del problema del crimen organizado, hacia dónde se estaba moviendo, cuáles eran sus tendencias en los mercados de droga, cómo estaban cambiando y confrontándose las organizaciones criminales, cuáles eran sus estrategias de penetración en municipios, en fin, un montón de cosas, y no teníamos como tarea andar investigando a la gente del gobierno de Calderón, porque además en ese tiempo no había absolutamente ninguna señal de que Genaro estuviera recibiendo sobornos de ningún cártel. Y no solo no había las señales, sino que los americanos, que son terriblemente estrictos en términos de con quién colaboran, o sea, por ejemplo, había un grupo que estaba encargado de la persecución de los líderes del narcotráfico en México, del Chapo Guzmán, de Beltrán Leiva, de la Barbie, del Grande, de Treviño, de Lasca, de todos los grandes capos. Y para que Estados Unidos colaborara con ese grupo, en el que estaba la gente de Genaro, estaba gente del CISEN, etcétera, se tenía que tener la absoluta confianza del gobierno de Estados Unidos para que ellos nos compartieran cualquier tipo de información. Si hubiera habido la menor duda de que la gente de Policía Federal, incluyendo a Genaro García Luna, pues, estuviera vinculado al narcotráfico, no hubiera habido esa colaboración y esos reconocimientos que le hicieron después a Genaro. Entonces, no había indicios, y entonces si tú tienes recursos limitados para investigar, los dedicas a investigar a los malosos y no a gente con la que no tienes ninguna sospecha. A ver, se hablaba que no, a mí no me consta, pero hay algunos rumores en Washington que podría haber grabaciones que serían determinantes para el juicio de Genaro García Luna. Ustedes en las grabaciones, en las escuchas, en las investigaciones que hicieron de los cárteles de la droga, supongo que entre ellos el cártel de Sinaloa, nunca encontraron un solo indicio ni de Genaro García Luna, ni Luis Cárdenas Palomino, ni todos estos que se mencionaron hoy, incluida la señora que sigue siendo secretaria de Seguridad en el gobierno de Alfredo del Mazo. No. Además, las acusaciones que están sacando la Unidad de Inteligencia Financiera son, me supongo, por eventuales casos de corrupción, no por sobornos al narcotráfico. Por desvío de recursos. Así es, o sea, son dos acusaciones completamente distintas. Entonces, era perfectamente lógico que no se hiciera esa investigación desde el CISEN contra Genaro García Luna, porque no había ningún indicio que te permitiera hacer eso. Hay investigaciones periodísticas de hace muchos años que seguramente tú conoces. Sí, hay muchas sospechas de que le sacaron que estaba construyendo una casa en no sé dónde, que costaba 20 millones Florida, de pesos. ¿no? Si No. Una casa aquí en una colonia donde se cambió a vivir. Pero eran sospechas y no había evidencia dura de que hubiera habido corrupción, de que esa casa que se construyó Genaro fuera con dinero público. Y tampoco del narcotráfico. Entonces, yo creo que ahí la acusación de que el CISEN
tenía que saber todo de todo mundo, pues eso es una fantasía que no opera. No se ha comprobado nada, va a juicio, ya lo hemos dado la actualización ayer. ¿Tú aceptarías en algún momento, Guillermo, una responsabilidad por negligencia? No. O sea, porque si el CISEN le establecieran entre sus funciones, es decir, tú tienes que garantizar que todos los funcionarios del gobierno federal estén libres de vínculos con el narcotráfico, y de repente saliera, pues evidentemente que sí ha habido negligencia, pero no era la tarea del CISEN esa función. ¿Defiendes a Genaro García Luna, Guillermo? Mira, no, o sea, en política, o sea, yo defiendo una gran parte de su actuación. Por ejemplo, Genaro García Luna tenía muy claro que este país necesitaba una institución policíaca fuerte, con muchas capacidades para combatir al crimen organizado, y la construyó. O sea, la Policía Federal, cuando él entró, cuando comenzó el sexenio de Felipe Calderón, tenía entre 6 y 7 mil elementos, la mayoría que eran de la Policía Federal de Caminos. No era una policía grande ni tenía las capacidades para enfrentar al crimen organizado. Y a lo largo del sexenio se construyó una policía muy digna, muy profesional, muy seria, no perfecta, había errores, hubo problemas muy graves, había alguna gente corrupta o que participaba con el narco en el aeropuerto. Hay casos documentados, pero incluso a pesar de esos errores y esas fallas que son registradas de la Policía Federal, fundamentalmente al término del gobierno del presidente Calderón, el país tenía por primera vez una Policía Federal, y ese es un legado de García Luna. Esa Policía Federal en Chihuahua, que tuvo el operativo en Chihuahua de 2010 a 2012, bajó los homicidios de 6,000 a 2,000. Hoy lo comento yo en mi artículo. Era una policía profesional con muchas capacidades, y eso es bueno. Si eso no se invalida, a pesar de que en algún momento, si el juicio llega a demostrar la culpabilidad de Genaro, en ese sentido, bueno, pues yo lo pongo hoy en mi artículo, será un descrédito horrible para el gobierno, para todos los que trabajamos con él, pero no quita que en el gobierno de Calderón se hayan hecho muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, a lo mejor cometió el error y se corrompió. Se me hace muy raro, porque no había indicios, pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Y entonces sería terrible, nos marcará el descrédito, pero los datos que había en aquel entonces no hacían eso, ¿no? Bueno, pues ya traeremos esta conversación nuevamente en su momento. Te agradezco como siempre, Guillermo.